¿Sabías que hay una forma de vencer a todos tus enemigos sin siquiera mirarlos a la cara? Hoy vas a descubrir un secreto espiritual que cambiará para siempre la forma en que enfrentas las batallas de tu vida. No estamos hablando de magia, no estamos hablando de superstición, estamos hablando de la sabiduría divina, de un principio que Dios mismo estableció desde el principio de los tiempos y que sigue vigente para ti en este día. Dios no te trajo aquí por casualidad. Hay un propósito divino en este momento. Escúchame bien. Vivimos en un mundo donde hay personas que nos quieren ver caer. Gente que trabaja en las sombras, que murmura, que envidia, que maldice. Y muchos hijos de Dios están agotados, cansados de pelear batallas que no pueden ver, enfrentando enemigos que no muestran la cara. Están confundidos, preguntándose por qué si oro, si voy a la iglesia, si soy buena persona, sigo sufriendo ataques, por qué mis proyectos se caen, por qué mi salud se deteriora sin explicación, por qué en mi hogar hay pleitos constantes, por qué mis hijos se rebelan, por qué el dinero no alcanza, aunque yo trabaje honradamente. Y te voy a decir algo que quizá te sorprenda. No todas las batallas se pelean con palabras. No todas las victorias se ganan en el ring visible. Hay victorias que se conquistan en el silencio, en lo secreto, en la obediencia a los principios espirituales que Dios estableció. La Biblia nos dice en Éxodo 14:14, el Señor peleará por ustedes y ustedes se quedarán callados. ¿Qué significa esto? Que Dios no necesita que tú te desgastes peleando con cada persona que te hace daño. Él pelea por ti cuando tú confías, cuando tú obedeces, cuando tú actúas con sabiduría espiritual. Pero hay una condición. Debes hacer tu parte. No es sentarse a esperar que Dios haga todo mientras tú cruzas los brazos. Es actuar con fe, con inteligencia espiritual, aplicando lo que Él te revela. Ahora bien, déjame hablarte de algo que muchos ignoran. La sal, ¿sí? La sal que tienes en tu cocina. Ese mineral que usas para cocinar, para dar sabor a tus alimentos. Pero la sal no es solo un condimento. En la Biblia la sal tiene un significado espiritual profundo, poderoso, transformador. Jesús mismo dijo en Mateo 5:13, ustedes son la sal de la tierra. ¿Por qué sal? Porque la sal preserva, la sal purifica, la sal evita la corrupción. En los tiempos antiguos se usaba la sal para sanar heridas, para conservar los alimentos, para hacer pactos. La sal representaba lo incorruptible, lo eterno, lo santo. Cuando Dios destruyó Sodoma y Gomorra, la esposa de Lot se convirtió en estatua de sal como señal del juicio divino sobre la desobediencia. En el libro de Jueces, capítulo 9, versículo 45, cuando Abimelec conquistó la ciudad de Siquem, sembró sal sobre ella para que nunca más volviera a levantarse. La sal, en manos de Dios y bajo su dirección, tiene el poder de sellar, de destruir obras malignas, de cerrar puertas que el enemigo quiere mantener abiertas en tu vida. Pero aquí viene lo que muchos no entienden. No se trata de hacer rituales sin sentido. No se trata de andar echando sal por todos lados como si fueras brujo o hechicero. Se trata de entender el principio espiritual, de actuar con fe, con propósito, con la autoridad que Dios te ha dado como hijo suyo, porque cuando tú, como creyente, aplicas lo que Dios te revela con un corazón limpio, con intenciones puras, con fe genuina, el cielo respalda tu acción. Ahora, ¿por qué la orina? Aquí es donde muchos se escandalizan, donde muchos se cierran, donde muchos dicen, esto no puede ser de Dios. Pero déjame recordarte algo. Dios usa lo que el mundo desprecia para confundir a los sabios. La Biblia habla de la orina en varios pasajes. En 2 Reyes 18:27 se menciona como algo común, como parte de la vida humana. No es algo sucio ante los ojos de Dios cuando se usa con un propósito espiritual y bajo su dirección.
La orina es un desecho de tu cuerpo, sí, pero representa también aquello que tú expulsas, que tú sacas de tu sistema. Y espiritualmente, cuando tú mezclas la sal con tu orina bajo un acto de fe, estás declarando: todo lo que me contamina, todo lo que me enferma, todo lo que me ataca, lo expulso en el nombre de Jesús y lo sello con la autoridad que Dios me ha dado. Piensa en esto por un momento. Cuando el profeta Eliseo sanó las aguas amargas de Jericó en 2 Reyes 2:19-22, ¿qué usó? Sal. Echó sal en el manantial y las aguas fueron purificadas para siempre. No usó oro, no usó plata, no usó perfumes costosos. Usó sal, algo común, algo que todos tenían, porque Dios no necesita cosas extraordinarias para hacer milagros extraordinarios. Él puede tomar lo simple y hacerlo poderoso cuando se usa con fe. Y fíjate bien en esto. Eliseo no solo echó la sal. Primero dijo: así ha dicho el Señor, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Primero declaró la palabra. Primero profetizó el resultado y luego actuó. Ese es el orden divino. Primero la fe, luego la declaración, después la acción. No al revés. Muchos actúan sin fe y por eso no ven resultados. Otros creen pero no declaran, y el poder no se manifiesta. Y algunos declaran pero no actúan, y se quedan en puras palabras vacías. Pero cuando tú combinas las tres cosas, fe, declaración y acción, ahí es donde sucede el milagro. Ahora escúchame con atención, esto no es para todos. Esto es para quienes realmente están siendo atacados, para quienes están sufriendo persecución, envidia, brujería, maldiciones. Es para quienes han probado todo y nada funciona. Es para quienes están dispuestos a humillarse delante de Dios y decir: Señor, yo confío en ti. Aunque no entienda todo, yo obedezco. Porque la fe no siempre entiende, pero siempre obedece. ¿Cómo se hace esto? Con reverencia, con oración, con fe. Tomas un recipiente limpio, lo llenas con tu orina en la primera hora de la mañana, porque esa orina es más concentrada, más potente. Añades 3 puñados de sal gruesa o sal de mar, porque la sal de mar tiene más minerales, más poder de preservación. Y mientras lo haces, declaras en voz alta, con autoridad, con convicción: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, el Rey de Reyes y Señor de Señores, yo sello toda boca que habla mal de mí. Yo destruyo toda obra de maldad en mi contra. Yo rompo toda maldición, toda envidia, todo maleficio que se ha levantado contra mi vida, contra mi familia, contra mi salud, contra mis finanzas, contra mis proyectos. Así como la sal preserva y destruye la corrupción, así sea destruida toda obra del enemigo en mi contra. Así como Eliseo sanó las aguas amargas, así sean sanadas las corrientes de mi vida. Que toda palabra negativa regrese a quien la envió, que todo mal pensamiento se revierta, que toda brujería, hechicería y maldad sean deshechas en este instante. Luego, dejas reposar esa mezcla durante 3 horas. ¿Por qué 3? Porque 3 es el número de la divinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 días estuvo Jonás en el vientre del gran pez. 3 días estuvo Jesús en la tumba antes de resucitar. El número 3 representa lo completo, lo perfecto, lo divino. Durante esas 3 horas, tú oras. No te alejes mucho, mantente en oración. Declara versículos bíblicos. Lee el Salmo 91, lee el Salmo 23, lee Efesios 6. Cubre tu casa con la sangre de Cristo. Declara que ningún arma forjada contra ti prosperará. Después de las 3 horas, vacías esa mezcla en el inodoro o la entierras en la tierra lejos de tu casa donde nadie la pise. Y mientras lo haces, declaras con firmeza: todo mal se va de mi vida en este instante. Se aleja, se destruye, se disuelve. Como el agua se va por el drenaje, así se van todos mis enemigos. Como la tierra absorbe lo que se entierra, así la tierra se traga toda maldición contra mí. Amén.
y te lavas las manos con agua limpia y jabón, declarando que estás limpio, protegido, sellado por la sangre de Cristo. Pero ojo, no termina ahí. Porque si tú haces esto y sigues viviendo en pecado, si sigues guardando rencor, si sigues hablando mal de los demás, si tu corazón no está limpio delante de Dios, esto no funcionará. La palabra dice en el Salmo 66, 18, si en mi corazón hubiera yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Dios no respalda la hipocresía. Dios no bendice la doble vida. Si quieres que Dios pelee por ti, debes vivir en santidad, en obediencia, en justicia. Déjame contarte algo. Conozco a una mujer, una hermana en la fe, que durante años sufrió ataques inexplicables, enfermedad tras enfermedad. Sus hijos se enfermaban sin razón. En su negocio todo se caía. Los clientes dejaban de llegar. Las deudas se acumulaban. Su esposo la quería abandonar sin motivo aparente y ella oraba, ayunaba, iba a la iglesia, pero nada cambiaba. Hasta que un día Dios le reveló en un sueño que había alguien cerca de ella, alguien que la envidiaba profundamente, que estaba trabajando espiritualmente en su contra. No le reveló quién era, porque Dios no siempre nos dice el nombre de nuestros enemigos, pero le mostró qué hacer. Y ella, con fe, aplicó este principio. Lo hizo exactamente como te lo estoy explicando. Con oración, con fe, con un corazón limpio. A los pocos días, esa persona que le hacía daño comenzó a tener problemas. Se enfermó gravemente, perdió su trabajo, tuvo conflictos familiares, tuvo que mudarse de la ciudad y la vida de esta hermana cambió completamente. Sus hijos sanaron, su negocio prosperó, su esposo volvió a amarla como al principio. La paz volvió a su hogar. ¿Por qué? Porque ella creyó, obedeció y actuó conforme a lo que Dios le reveló. Ahora, quiero que entiendas algo muy importante. Esto no es venganza. La Biblia dice claramente en Romanos 12:19, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Tú no estás tomando venganza. Tú estás permitiendo que Dios actúe. Tú no estás maldiciendo. Tú estás sellando, protegiendo, declarando justicia divina. Hay una diferencia enorme. Cuando David fue perseguido por Saúl, él no levantó su mano contra el ungido de Dios, pero sí oró, sí clamó, sí le pidió a Dios que interviniera. Y Dios lo hizo. Saúl cayó por su propia maldad. David no tuvo que hacer nada más que confiar y obedecer. Mira lo que dice el Salmo 35 contra 1 hasta 8. Disputa, oh Señor, con los que contra mí contienden. Pelea contra los que me combaten. Echa mano al escudo y al pavés y levántate en mi ayuda. Saca la lanza, cierra contra mis perseguidores, di a mi alma, yo soy tu salvación. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan. Sean como el tamo delante del viento, y el ángel del Señor los acose. Sea su camino tenebroso y resbaladizo, y el ángel del Señor los persiga. Porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo. Sin causa cavaron hoyo para mi alma. Véngale destrucción de que no se dé cuenta, y su red que escondió lo prenda, con destrucción caiga en ella. ¿Te das cuenta? David está pidiéndole a Dios que pelee por él, que confunda a sus enemigos, que los haga caer en sus propias trampas. Y eso es exactamente lo que tú estás haciendo cuando aplicas este principio. No estás atacando tú, es Dios quien ataca. Tú solo estás activando la justicia divina, estás permitiendo que Dios haga lo que Él ya prometió hacer, defender a sus hijos. El enemigo quiere que tú pelees en la carne. Quiere que te desgastes discutiendo, gritando, confrontando, porque ahí tú pierdes, ahí tú caes, ahí tú te llenas de amargura, de resentimiento, de odio. Pero cuando tú peleas en el Espíritu,
Cuando tú usas las armas que Dios te ha dado, el enemigo no tiene defensa. Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tu verdadero enemigo no es esa persona que te odia. Tu verdadero enemigo es el diablo que usa a esa persona. Y tú no peleas contra el diablo con insultos ni con golpes. Peleas con fe, con oración, con obediencia a los principios divinos. Y quiero que sepas algo más. Dios te ha dado autoridad. Jesús dijo en Lucas 10:19, les doy autoridad para pisotear serpientes y escorpiones y todo el poder del enemigo. Nada les hará daño. Tú tienes autoridad. Pero muchos hijos de Dios no la usan, porque no la conocen, porque tienen miedo, porque dudan, y el enemigo aprovecha esa debilidad para seguir atacando. Hoy es el día en que tú recuperas esa autoridad. Hoy es el día en que tú te levantas y dices, hasta aquí, no más. En el nombre de Jesús, yo tomo el control de mi vida espiritual. Pero hay algo que debes hacer primero. Antes de aplicar cualquier principio espiritual, debes limpiarte por dentro. Debes arrepentirte de tus pecados, debes perdonar a quienes te han hecho daño. Porque si tú guardas rencor, si tú tienes odio en tu corazón, tú mismo estás bloqueando la bendición de Dios. Jesús lo dijo claramente en Mateo 6:14-15. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. El perdón no es opcional, es un mandato. Y cuando tú perdonas, tú te liberas. No liberas al otro, te liberas a ti mismo. Imagina un vaso lleno de agua sucia. Por más que tú intentes llenarlo con agua limpia, si no vacías primero el agua sucia, siempre estará contaminado. Así es tu corazón. Si está lleno de amargura, de resentimiento, de deseos de venganza, por más que ores, por más que vayas a la iglesia, no habrá limpieza verdadera. Pero cuando tú vacías todo eso, cuando tú perdonas, cuando tú te arrepientes, entonces Dios puede llenarte de su espíritu, de su poder, de su autoridad. Y aquí viene otra verdad poderosa. Cuando tú haces esto con fe, cuando tú aplicas este principio con un corazón limpio, Dios no solo destruye a tus enemigos, sino que también te bendice, porque Dios es justo. Él no solo castiga a los malos, también recompensa a los buenos. El Salmo 23:5 dice: preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Qué significa esto? Que mientras tus enemigos te observan, tú estás siendo bendecido. Mientras ellos esperan tu caída, tú estás prosperando. Mientras ellos planean tu destrucción, Dios está preparando tu victoria. Tu copa no solo está llena, está rebosando. Hay abundancia, hay exceso, hay más que suficiente. Ahora déjame hablarte de algo que quizá muchos no consideran. La sal no solo destruye la corrupción, también cicatriza heridas. En la antigüedad, cuando alguien tenía una herida profunda, le echaban sal. Sí, dolía, ardía, pero evitaba la infección, aceleraba la sanación. Espiritualmente es lo mismo. Cuando tú aplicas este principio, puede que haya incomodidad al principio, puede que sientas resistencia espiritual, puede que tus enemigos se agiten más antes de caer, pero eso es señal de que están siendo tocados, de que el poder de Dios está actuando, de que la victoria está cerca. Es como cuando un demonio grita antes de salir, es como cuando el gigante ruge antes de caer. La agitación antes de la liberación es normal. No te asustes. Mantente firme. También quiero que entiendas que este principio no es nuevo. Nuestros antepasados en la fe lo conocían.
Los israelitas usaban la sal en todos sus sacrificios. Levítico 2:13 dice: «Sazonarás con sal toda ofrenda de tu presente, y no harás que falte jamás de tu presente la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal». ¿Por qué? Porque la sal sellaba el pacto. Era símbolo de algo eterno, incorruptible, permanente. Cuando tú usas la sal con fe, tú estás activando un pacto antiguo, un principio establecido por Dios desde tiempos remotos. Y hay otro detalle importante. La sal era tan valiosa en la antigüedad que se usaba como moneda. Los soldados romanos recibían parte de su pago en sal. De ahí viene la palabra salario. ¿Te das cuenta? La sal representa provisión, prosperidad, valor. Cuando tú usas la sal con fe, no solo estás destruyendo al enemigo, también estás atrayendo bendición, provisión, prosperidad a tu vida. Es un arma de doble filo. Por un lado, destruye lo malo. Por otro lado, atrae lo bueno. En el libro de Job, capítulo 6, versículo 6, Job pregunta: ¿se comerá lo desabrido sin sal? La respuesta es no. La vida sin sal es desabrida, sin sabor, sin propósito. Cuando tú eres la sal de la tierra, como Jesús dijo, tú le das sabor a todo lo que tocas. Tu presencia hace la diferencia. Tu fe transforma ambientes. Tu obediencia abre cielos. Y cuando tú usas la sal con propósito espiritual, estás declarando: yo soy la sal que Dios puso en esta tierra, y todo lo que toque mi sal será transformado, purificado, sanado. Pero debes ser paciente, porque a veces Dios no actúa de inmediato. A veces Él prueba tu fe, tu perseverancia, tu obediencia. Abraham esperó 25 años para ver cumplida la promesa de un hijo. José estuvo 13 años entre la casa de Potifar y la prisión antes de llegar al palacio. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de liderar al pueblo. David fue ungido rey a los 15 años, pero no reinó hasta los 30. Jesús mismo esperó 30 años antes de comenzar su ministerio público. Dios tiene sus tiempos, y sus tiempos son perfectos. No te desesperes. No pierdas la fe. Sigue orando, sigue creyendo, sigue obedeciendo, porque en el momento justo, en el tiempo perfecto, verás la gloria de Dios manifestarse en tu vida. Y cuando eso suceda, cuando tú veas caer a tus enemigos, cuando veas restaurada tu salud, tu familia, tus finanzas, no te llenes de orgullo. No digas: yo lo logré. Di: Dios lo hizo, porque todo lo bueno viene de Él. Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Reconoce su mano, dale la gloria, testifica de su poder. Porque cuando tú compartes lo que Dios ha hecho en tu vida, tú estás sembrando fe en otros corazones, estás inspirando a otros a creer, a confiar, a obedecer. Ahora quiero compartir contigo algo más profundo. Hay niveles de protección espiritual. El primer nivel es la oración. El segundo nivel es el ayuno. El tercer nivel es la aplicación de principios espirituales específicos como este que te estoy compartiendo. Y el cuarto nivel es la consagración total, donde tú vives cada día en santidad, en obediencia, en comunión constante con Dios. Muchos se quedan solo en el primer nivel. Oran, piden, claman, pero no avanzan, no ayunan, no aplican principios, no se consagran, y por eso siguen siendo atacados. Porque el enemigo respeta la autoridad, pero solo cuando esa autoridad es ejercida con poder, con conocimiento, con determinación. Piensa en el centurión romano que le pidió a Jesús que sanara a su siervo. En Mateo 8, contra 8 hasta 10, él dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi siervo sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad,
y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a éste, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Este hombre entendía la autoridad. Sabía que Jesús no necesitaba estar presente físicamente. Solo necesitaba declarar, ordenar, y las cosas sucederían. Y Jesús quedó asombrado de su fe. Tú también tienes esa autoridad, pero debes ejercerla, debes declararla, debes creerla. Permíteme decirte algo más. Hay gente que dice, es que eso es brujería, eso es hechicería, y yo te digo, no. La brujería invoca espíritus malignos, pacta con demonios, busca el poder de las tinieblas. Lo que yo te estoy enseñando es invocar el nombre de Jesucristo, declarar su autoridad, aplicar principios bíblicos que Dios estableció. Hay una diferencia abismal entre lo uno y lo otro. Cuando tú usas sal con fe, bajo la cobertura de la sangre de Cristo, tú no estás haciendo brujería. Estás ejerciendo tu autoridad como hijo de Dios. Y si alguien te critica, si alguien te juzga, si alguien te dice que estás mal, recuerda las palabras de Jesús en Juan 7:24. No juzguen según las apariencias, sino juzguen con justo juicio. La gente juzga por lo que ve, por lo que entiende con su mente limitada. Pero Dios ve el corazón, Él conoce tus intenciones, Él sabe si tú lo haces con fe o con malicia. Y si tu corazón es limpio, si tus intenciones son puras, Él respaldará tu acción. No permitas que la crítica de los ignorantes te detenga. No permitas que la burla de los incrédulos te desanime. Noé fue criticado mientras construía el arca. Abraham fue juzgado por salir sin saber a dónde iba. Moisés fue cuestionado por el pueblo que él mismo liberó. Jesús fue crucificado por aquellos que él vino a salvar. Si ellos fueron criticados, ¿qué te hace pensar que tú no lo serás? Pero al final, Dios vindicó a todos ellos y te vindicará a ti también. También quiero advertirte de algo. Cuando tú comiences a aplicar este principio, el enemigo va a intentar hacerte dudar, va a traer pensamientos de incredulidad, va a poner gente en tu camino que te desanime, va a tratar de distraerte, de confundirte, de hacerte desistir, pero tú debes mantenerte firme. Hebreos 10:23 dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. No fluctúes, no dudes, mantente firme en lo que Dios te ha revelado. Y una cosa más. Este principio funciona no solo para enemigos visibles, sino también para ataques invisibles. Hay brujos, hechiceros, santeros, personas que trabajan en las tinieblas, enviando maldiciones, enfermedades, desgracias a tu vida. Muchas veces tú no sabes quién es, no tienes idea de dónde viene el ataque, no conoces el rostro del enemigo, pero Dios sí lo sabe, y cuando tú aplicas este principio con fe, Dios hace regresar todo mal a su origen. Proverbios 26:2 dice, como el gorrión en su vagar, y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Y cuando no hay causa, cuando tu vida está limpia delante de Dios, la maldición regresa a quien la envió. Es como un boomerang espiritual. Sale de quien la lanza, pero no se queda en quien la recibe. Regresa con más fuerza a su punto de origen. He visto casos donde personas que enviaban brujerías terminaron en manicomios. He visto brujos que quedaron paralizados. He visto hechiceros que perdieron la razón. ¿Por qué? Porque cuando tú tocas a un hijo de Dios que está bajo la cobertura divina, tú tocas la niña de los ojos de Dios. Y Zacarías 2:8 dice, porque el que os toca, toca la niña de su ojo. Dios no juega cuando se trata de sus hijos.
Él es celoso, Él es protector, Él es vengador. Ahora, quiero que pienses en tu vida en este momento. ¿Qué batallas estás enfrentando? ¿Qué enemigos te están robando la paz, la salud, la prosperidad? ¿Cuánto tiempo más vas a permitir que el enemigo te ataque sin defenderte? ¿Cuántas noches más vas a llorar en silencio? ¿Cuántos días más vas a cargar con ese peso? Hoy Dios te está dando una herramienta, un arma espiritual, un principio divino, pero tú decides si la usas o no. Tú decides si crees o dudas. Tú decides si obedeces o te quedas en la incredulidad. Y déjame decirte algo más. El enemigo no quiere que tú escuches este mensaje. Por eso te ha traído distracciones. Por eso sientes dudas. Por eso tu mente te dice, esto no puede ser real. Pero yo te pregunto, ¿qué has perdido con intentarlo? Si tú lo haces con fe, con un corazón limpio, con obediencia a Dios, ¿qué puede salir mal? Nada, absolutamente nada. Porque Dios está de tu lado. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Romanos 8 contra 31 lo dice claramente. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero si tú decides ignorar este mensaje, si decides seguir luchando en tus propias fuerzas, si decides confiar solo en lo que ves y no en lo que Dios te revela, entonces seguirás en el mismo lugar. Seguirás siendo atacado, seguirás sufriendo, seguirás preguntándote por qué Dios no te ayuda, cuando en realidad Dios te está mostrando el camino y tú te niegas a caminar por él. La decisión es tuya. Pero recuerda que Dios no obliga a nadie. Él revela, Él guía, Él instruye, pero tú debes actuar. La fe sin obras es muerta, dice Santiago 2:26. No basta con creer, debes hacer, debes moverte, debes obedecer. También quiero recordarte que este no es el único principio espiritual que Dios ha establecido. Hay muchos más. Está el aceite ungido que se usa para sanar, para proteger, para consagrar. Está el agua bendita que purifica. Está el ayuno que rompe ataduras. Está la imposición de manos que transmite poder. Está la sangre de Cristo que limpia de todo pecado. Dios tiene un arsenal completo de armas espirituales para sus hijos, pero la mayoría las desconoce. Viven en ignorancia espiritual. Y Oseas 4 contra 6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No permitas que la ignorancia te destruya. Busca conocimiento, busca sabiduría, busca revelación. Y no te conformes con poco. No te conformes con una vida mediocre, atacada, derrotada. Dios tiene mucho más para ti. Efesios 3:20 dice, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dios quiere darte vida abundante. Juan 10:10 lo confirma, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dios quiere que tú vivas en paz, en prosperidad, en salud, en gozo, pero tú debes hacer tu parte, debes creer, debes obedecer, debes actuar. Permíteme compartir contigo otro testimonio. Conozco a un hombre que trabajaba en una empresa y había un compañero que lo envidiaba profundamente. Este compañero hablaba mal de él con los jefes, saboteaba su trabajo, inventaba mentiras. El hombre oraba, pero las cosas empeoraban, hasta que aplicó este principio. Lo hizo con fe, con un corazón limpio. Y a la semana siguiente ese compañero tuvo un accidente y no pudo volver a trabajar. No murió, pero tuvo que retirarse. Y el hombre fue promovido a un puesto mejor, con mejor sueldo, con más reconocimiento. ¿Coincidencia? No. Fue la mano de Dios actuando en justicia. Otro caso. Una mujer cuya suegra la maltrataba constantemente, le hacía brujería, le enviaba maldiciones, quería destruir su matrimonio. La mujer sufría en silencio hasta que aplicó este principio
oró, declaró, actuó con fe, y la suegra comenzó a enfermarse. Primero fueron dolores leves, luego dolores intensos. Los médicos no encontraban nada, hasta que la suegra, en su desesperación, confesó lo que había estado haciendo. Pidió perdón, y cuando la mujer la perdonó de corazón, la suegra sanó. Pero desde ese día, nunca más volvió a molestarla. Aprendió la lección. Entendió que no se juega con los hijos de Dios. Y quiero que entiendas algo. Cuando Dios actúa, no siempre lo hace destruyendo. A veces lo hace transformando. A veces convierte a tu enemigo en tu amigo. A veces ablanda el corazón de quien te odiaba. A veces simplemente los aleja de tu vida sin dañarlos. Dios es sabio. Él sabe qué es mejor. Tú solo confía, tú solo obedece y deja que Él haga su obra. Ahora, déjame explicarte algo más. Este principio debe repetirse cada vez que sientas un ataque fuerte. No es algo que haces una vez y ya. Es un arma que puedes usar cuando lo necesites. Si sientes que los ataques regresan, si sientes opresión espiritual, si sientes que algo está mal, vuelve a hacerlo con la misma fe, con la misma convicción, porque el enemigo no descansa y tú tampoco debes bajar la guardia. 1 Pedro 5:8 dice: «Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar». El enemigo busca, el enemigo acecha. El enemigo espera el momento de debilidad. Por eso debes estar siempre preparado, siempre alerta, siempre armado espiritualmente. Y también debes proteger tu casa. Pon sal en las esquinas de tu hogar. Declara que tu casa es tierra santa. Rocía sal en la entrada, declarando que ningún mal puede entrar. Pon sal en el agua que usas para limpiar, declarando que todo lo negativo se va. Usa la sal con propósito, con fe, con autoridad, porque tu casa es tu fortaleza y una fortaleza bien protegida es inexpugnable. Además, ora por tu familia. Cubre a tus hijos con la sangre de Cristo. Declara protección sobre tu esposo o esposa. Sella a tus padres, a tus hermanos, porque el enemigo no solo te ataca a ti, también ataca a los que amas para herirte a través de ellos. Pero cuando tú cubres a tu familia en oración, cuando tú declaras protección sobre ellos, el enemigo no puede tocarlos. Están bajo el pacto, bajo la cobertura, bajo el escudo divino. Así que en este momento te invito a que cierres tus ojos, respira profundo y háblale a Dios desde lo más profundo de tu corazón. Dile: Señor, yo creo. Aunque no entienda todo, yo creo. Aunque tenga dudas, yo decido confiar en ti. Perdóname por mis pecados. Perdóname por las veces que dudé de tu poder. Perdóname por las veces que me dejé vencer por el miedo. Limpia mi corazón. Quita de mí toda amargura, todo resentimiento, todo deseo de venganza. Ayúdame a perdonar a quienes me han hecho daño. Y dame la valentía, la fe y la obediencia para hacer lo que tú me estás revelando. Protégeme, Señor, a mí y a mi familia. Destruye toda obra del enemigo en mi contra. Sella toda boca que habla mal de mí. Rompe toda maldición, toda envidia, todo maleficio. Que todo ataque espiritual regrese a su origen. Que todo mal que me han deseado se revierta. Y guíame por el camino de tu justicia. Llena mi vida de tu paz, de tu gozo, de tu prosperidad. Haz de mí un testimonio vivo de tu poder. Dame sabiduría para usar las armas que tú me das. Dame discernimiento para reconocer al enemigo. Dame valor para enfrentar las batallas espirituales. Y sobre todo, dame un corazón que te busque, que te ame, que te obedezca. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Ahora, abre tus ojos y actúa. No esperes a mañana. No esperes a sentirte listo. Hazlo hoy, con fe, con obediencia,
con la certeza de que Dios está contigo, de que Él pelea por ti, de que Él nunca te abandonará, porque tú eres su hijo, su hija amada, y ningún arma forjada contra ti prosperará. Isaías 54 contra 17 lo promete, y las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Él no es hombre para mentir, Él no cambia. Lo que prometió ayer, lo cumple hoy, y lo que promete hoy, lo cumplirá mañana. Y recuerda esto, la victoria no siempre es ruidosa, a veces es silenciosa, a veces sucede en lo secreto, a veces tú no ves cómo caen tus enemigos, solo ves los resultados. De repente esa persona que te atacaba desaparece de tu vida. De repente esos problemas que te agobiaban se resuelven. De repente esa enfermedad que te consumía sana. De repente ese negocio que estaba quebrado prospera. De repente ese hijo que estaba rebelde regresa a casa. De repente ese matrimonio que estaba destruido se restaura y tú sabrás que fue Dios. Porque cuando Dios actúa, no hay duda, su mano es inconfundible. Su poder es innegable. Su gloria es evidente. Ve en paz, ve en victoria, ve sabiendo que desde este día todo cambia, porque tú has decidido creer, has decidido obedecer, has decidido caminar en la autoridad que Dios te ha dado, y ningún enemigo podrá detenerte, porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. 1 Juan 4 contra 4 lo declara. Y si Dios te ha dado esa promesa, nadie puede quitártela. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Que la bendición del Altísimo te cubra, te proteja, te prospere todos los días de tu vida. Que sus ángeles acampen alrededor de ti. Que su favor te rodee como un escudo, y que cada enemigo que se levante contra ti sea avergonzado, confundido, destruido por la mano poderosa de Jehová de los ejércitos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ve y vive en la victoria que Cristo ya conquistó para ti. No es casualidad que hayas llegado aquí, en este momento. Dios tiene una advertencia urgente para tu vida, y lo que vas a escuchar hoy puede cambiarlo todo. Estamos viviendo tiempos donde las señales están escritas en el cielo y en la tierra, donde el enemigo prepara su última jugada, y tú necesitas estar despierto, necesitas estar preparado, necesitas saber qué es lo que viene y cómo proteger tu casa, tu familia y tu fe. Porque lo que se avecina no es un simple cambio social o político, no es solo una crisis económica o una pandemia más. Lo que viene es una batalla espiritual de dimensiones que muchos no están viendo, pero que la palabra de Dios anunció desde hace siglos. Y hoy, en este momento sagrado, vamos a descubrir juntos qué es lo que el enemigo está preparando, cómo reconocer sus estrategias y sobre todo cómo blindar tu vida con el poder del Altísimo para no caer en sus redes. Escucha bien esto que voy a decirte. El mundo no está colapsando por accidente. Todo lo que ves a tu alrededor, cada confusión, cada distracción, cada engaño disfrazado de progreso, tiene un arquitecto detrás. Y ese arquitecto no es humano. La Biblia nos dice en Efesios 6, 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Te das cuenta? La batalla no es contra tu vecino, no es contra el sistema político, no es contra la economía. La batalla es espiritual. Y si no lo entiendes, si no abres los ojos del Espíritu, vas a ser arrastrado por una corriente que está llevando a millones hacia la perdición. Estamos en un tiempo donde se está normalizando lo que Dios llama abominación.
Estamos en un tiempo donde la mentira se viste de verdad, donde lo malo se llama bueno y lo bueno se llama anticuado. Isaías 5:20 lo profetizó claramente. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y esto no es solo una frase bonita para predicar los domingos, hermano. Esto está sucediendo ahora mismo. En las escuelas, en los medios de comunicación, en las leyes que se aprueban, en la música que escuchan tus hijos, en las series que consumen tus ojos, sin que te des cuenta de que están programando tu mente para aceptar lo inaceptable. Déjame decirte algo que tal vez suene fuerte, pero que necesitas oír. Nos están preparando para recibir al anticristo. No lo digo yo, lo dice la palabra. Segunda de Tesalonicenses 2:3 dice: Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. La apostasía, hermano, es el abandono masivo de la fe. Es cuando el pueblo que antes buscaba a Dios, ahora busca señales, experiencias, emociones, pero no busca santidad. Es cuando las iglesias se llenan de gente, pero los corazones están vacíos. Es cuando se canta con pasión, pero se vive en pecado sin arrepentimiento. Y todo esto, todo este desmoronamiento de los valores eternos, no es accidental, es preparación. Es el terreno que el enemigo está preparando para presentar su engaño final. Ahora, quiero que entiendas algo. El enemigo no va a venir con cuernos y cola. El anticristo no va a presentarse como el villano de una película. No. Él vendrá como un salvador. Vendrá como la respuesta a todas las crisis. Vendrá con soluciones económicas, con paz aparente, con tecnología que fascina, con palabras que seducen. Y el mundo, cansado, confundido, desesperado, lo recibirá con los brazos abiertos. Apocalipsis 13:3 hasta 4 nos dice: Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia, diciendo: ¿Quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? ¿Ves? No es que la gente sea tonta, es que ha sido preparada para ese momento. Y la preparación comenzó hace años, décadas incluso, a través de la normalización del pecado, la ridiculización de la fe verdadera y la exaltación del hombre como su propio Dios. Mira lo que está pasando con la tecnología. Hoy en día puedes controlar tu casa con tu voz, puedes comprar sin tocar dinero, puedes ser rastreado en cada esquina de la ciudad. Y no estoy en contra del progreso, hermano, pero sí te digo que la tecnología está siendo usada para crear un sistema de control total. Apocalipsis 13, 16, 17 dice: Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Hace 50 años esto sonaba a ciencia ficción. Hoy es tecnología disponible. ¿Coincidencia? No, hermano. Es cumplimiento profético. Y tú necesitas estar alerta. Pero aquí viene lo más importante: ¿cómo te preparas? ¿Cómo proteges tu hogar? ¿Cómo te aseguras de que tú y tu familia no sean arrastrados por este engaño masivo? Primero, necesitas conocer la verdad. Jesús dijo en Juan 8:32: Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No puedes discernir el engaño si no conoces la verdad. Y la verdad no está en las noticias, no está en las redes sociales, no está en los bestsellers de autoayuda. La verdad está en la palabra de Dios. Si no estás leyendo tu Biblia diariamente, si no estás meditando en ella, si no la estás aplicando a tu vida, estás desarmado espiritualmente. Es como ir a una guerra sin escudo. Efesios 6:17
llama a la palabra de Dios la espada del Espíritu. Es tu única arma ofensiva en esta batalla. Segundo, necesitas oración constante. Y no estoy hablando de esas oraciones mecánicas que rezas antes de dormir. Estoy hablando de una comunicación viva, intensa, desesperada con Dios. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice: orad sin cesar. ¿Por qué? Porque la oración es tu conexión directa con el trono de Dios. Es tu línea de batalla. Es donde recibes instrucciones del Espíritu Santo, donde disciernen lo que viene, donde te fortaleces para resistir. El enemigo teme a un creyente que ora, porque sabe que un creyente de rodillas es un creyente conectado con el poder del cielo. Tercero, santidad. Hermano, no puedes pelear contra las tinieblas si estás viviendo en pecado. No puedes resistir al enemigo si le has dado lugar en tu vida. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Fíjate en el orden: primero someterse a Dios, luego resistir al diablo. No al revés. La santidad no es ser perfecto, es vivir en constante arrepentimiento, en constante búsqueda de la pureza, en constante rechazo al pecado. Es cerrar puertas que antes estaban abiertas. Es renunciar a esa serie que contamina tu mente, a esa música que te aleja de Dios, a esa relación que te está hundiendo. La santidad es el blindaje de tu alma. Cuarto, comunidad. No puedes pelear solo. Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Necesitas hermanos que te sostengan, que te corrijan, que oren contigo, que te recuerden la verdad cuando el mundo te está gritando mentiras. Necesitas una iglesia verdadera, no un club social cristiano. Necesitas estar bajo cobertura espiritual, bajo la autoridad de líderes que temen a Dios y predican la verdad sin compromisos. Ahora, déjame hablarte de las señales específicas que indican que estamos en los últimos tiempos. Jesús dijo en Mateo 24:6-7: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Cuántas guerras hay en este momento en el mundo? ¿Cuántas pandemias hemos visto en los últimos años? ¿Cuántos terremotos, huracanes, desastres naturales han aumentado en frecuencia e intensidad? No son coincidencias, son dolores de parto. Y cuando una mujer está en trabajo de parto, las contracciones no disminuyen, se intensifican. Así es este tiempo. Pero aquí está la clave. Jesús no nos dijo estas cosas para que entremos en pánico. Nos las dijo para que estemos preparados. Lucas 21:28 dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. ¿Ves? No es tiempo de miedo, es tiempo de esperanza. No es tiempo de esconderse, es tiempo de levantarse. Porque si eres hijo de Dios, si has lavado tu vida en la sangre de Cristo, si estás caminando en obediencia, entonces lo que viene no es tu destrucción, es tu liberación. Ahora bien, el enemigo tiene varias estrategias específicas en este tiempo. Una de ellas es la distracción. Vivimos en la era de la sobrecarga de información. Todo el día tu mente está siendo bombardeada con noticias, videos, mensajes, notificaciones, y en medio de todo ese ruido la voz de Dios se pierde. El enemigo no necesita que seas malo, solo necesita que estés distraído. Necesita que estés tan ocupado, tan entretenido, tan absorto en lo superficial que no tengas tiempo para buscar a Dios. Primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo,
como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Estás velando? ¿O estás dormido espiritualmente mientras escroleas tu teléfono? Otra estrategia es la división. El enemigo sabe que un pueblo unido es peligroso para él. Por eso siembra división en las familias, en las iglesias, entre hermanos. Por eso hay tantos pleitos por cosas pequeñas, tanta ofensa por tonterías, tanto orgullo que no permite el perdón. Jesús dijo en Marcos 3:25, y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. El enemigo no puede destruir una familia unida en Cristo, pero sí puede destruir una familia dividida por rencores, por falta de perdón, por orgullo. Revisa tu corazón. ¿Con quién estás peleado? ¿A quién no has perdonado? Esa grieta es una puerta abierta para el enemigo. También está usando el miedo. El miedo paraliza, el miedo te hace tomar decisiones equivocadas, el miedo te aleja de la fe. Pero 2 de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cada vez que eliges creer en el miedo más que en Dios, le estás dando tu poder al enemigo. Cada vez que dices no puedo, es imposible, estoy perdido, estás declarando derrota antes de pelear. Dios no te llamó a vivir en miedo, te llamó a vivir en fe. Y la fe no niega la realidad, pero sí cree que Dios es más grande que cualquier realidad. Quiero que entiendas algo crucial. Este mensaje no es para asustarte, es para despertarte. Es para que salgas de la comodidad espiritual, de la mediocridad cristiana, de esa vida donde vienes a la iglesia los domingos pero vives como el mundo el resto de la semana. Apocalipsis 3:16 dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La tibieza es repugnante para Dios. O estás con Él completamente o no estás. No hay punto medio. Déjame darte un ejemplo práctico. Imagina que vives en una ciudad donde anuncian que viene un huracán categoría 5. Tienes dos opciones. Puedes ignorar la advertencia, seguir con tu vida normal y cuando llegue el huracán, ser destruido. O puedes prepararte, asegurar tu casa, reunir provisiones, proteger a tu familia. Lo mismo pasa en lo espiritual. Las señales están en todas partes. La palabra de Dios ha advertido, los profetas han hablado, el Espíritu Santo está susurrando a los corazones. ¿Qué vas a hacer? ¿Ignorar o prepararte? Y prepararte significa tomar decisiones radicales. Significa apagar la televisión y abrir la Biblia. Significa cortar con esa relación que te está alejando de Dios. Significa dejar ese trabajo que te obliga a comprometer tus principios. Significa ayunar. Significa orar de madrugada. Significa renunciar a tu comodidad por la voluntad de Dios. Mateo 16:25 dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Tienes que estar dispuesto a perderlo todo para ganarlo todo. Ahora hay algo que el enemigo no quiere que sepas. Tú tienes autoridad. No eres una víctima indefensa. Lucas 10:19 dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esa autoridad te fue dada por Cristo cuando entregaste tu vida a Él. Pero esa autoridad solo funciona cuando la ejerces. Es como tener un arma cargada pero nunca usarla. Tienes que aprender a declarar la palabra, a reprender en el nombre de Jesús, a cerrar puertas espirituales, a cubrir tu hogar con la sangre de Cristo. Déjame enseñarte algo práctico que puedes hacer hoy mismo. Camina por tu casa. Literalmente, levántate y camina por cada habitación. Y mientras caminas, declara, esta casa es del Señor. Todo espíritu que no venga de Dios tiene que salir ahora en el nombre de Jesús. Yo cubro esta casa con la sangre de Cristo.
Ninguna arma forjada contra esta familia prosperará. Suena simple, pero tiene poder. Porque cuando declaras la palabra con fe, los cielos se mueven. Josué 1:3 dice: Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Toma posesión espiritual de tu territorio. También necesitas discernir lo que entra a tu casa. Proverbios 4:23 dice: Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si estás permitiendo que tus hijos vean contenido que glorifica la brujería, la inmoralidad, la violencia, estás abriendo puertas espirituales. Si tú mismo estás consumiendo música, películas, libros que están en contra de los principios de Dios, estás debilitando tu discernimiento. No puedes alimentar tu carne y esperar que tu espíritu crezca. Son dos direcciones opuestas. Y aquí viene una verdad incómoda. Muchas iglesias se han vuelto parte del problema. Hay líderes que predican prosperidad sin santidad, que prometen bendiciones sin arrepentimiento, que llenan estadios pero no hacen discípulos. Segunda de Timoteo 4:3-4 dice: Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Ese tiempo es ahora. Y tú necesitas estar en una iglesia donde se predica la verdad completa, no la verdad conveniente. Pero aun si tu iglesia falla, aun si tu pastor se compromete, aun si los líderes se desvían, tú tienes una responsabilidad personal. Filipenses 2:12 dice: Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. No puedes depender de nadie más para tu relación con Dios. Ni tu pastor, ni tus padres, ni tu esposa es tu alma, es tu eternidad, es tu responsabilidad. Déjame hablarte también del papel del Espíritu Santo en este tiempo. Jesús dijo en Juan 16:13: Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Sin el Espíritu Santo estás ciego. Puedes leer la Biblia y no entender. Puedes orar y no escuchar. Puedes ir a la iglesia y salir vacío. Pero cuando el Espíritu Santo te guía, todo cambia. Él te revela el engaño, te advierte del peligro, te muestra el camino. Por eso el enemigo odia al Espíritu Santo. Por eso muchas iglesias ya no hablan de Él o lo reducen a una experiencia emocional. Pero Él es una persona, es la tercera persona de la Trinidad y necesita su guía desesperadamente en este tiempo. ¿Cómo cultivar esa relación con el Espíritu Santo? Primero, pídele que te llene cada día. Efesios 5:18 dice: Sed llenos del Espíritu. No es un evento de una sola vez, es una llenura continua. Segundo, obedece lo que Él te dice. Muchas veces escuchamos la voz del Espíritu, pero la ignoramos porque nos incomoda. Eso apaga al Espíritu. Primera de Tesalonicenses 5:19 dice: No apaguéis al Espíritu. Tercero, cultiva el silencio. El Espíritu no grita. Primera de Reyes 19:12 dice que Dios estaba en el silbo apacible y delicado. En medio del ruido del mundo tienes que aprender a escuchar el susurro de Dios. Ahora, quiero que pienses en tu familia. ¿Están preparados? ¿Tus hijos conocen la palabra? ¿Tu esposa está firme en la fe? ¿O estás tan ocupado proveyendo para sus necesidades físicas que has descuidado sus necesidades espirituales? Deuteronomio 6:6-7 dice: Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas, estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Tu primera responsabilidad no es el trabajo, no es el dinero, es el alma de tu familia. Y si estás soltero o soltera, esto también te aplica. Necesitas ser ese pilar espiritual que influye en tu entorno.
Necesitas ser luz en medio de la oscuridad. Mateo 5:14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. No puedes esconderte. No puedes ser un cristiano secreto. En este tiempo, o brillas o te apagas. No hay punto medio. Quiero también hablarte de la importancia de la integridad. En un mundo donde todo es relativo, donde cada quien tiene su verdad, tú necesitas ser una persona de palabra, que tú sí sea sí y tú no sea no. Que cuando digas que oras por alguien, realmente ores. Que cuando prometas algo lo cumplas, porque la integridad es el fundamento de tu testimonio. Proverbios 10:9 dice, el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. El mundo está buscando autenticidad. Quieren ver cristianos reales, no religiosos falsos. Y déjame decirte algo más. Este mensaje no es solo información, es transformación. No basta con que asientas con la cabeza, con que digas, qué bonito mensaje. Necesitas actuar. Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Cuando termines de escuchar esto, algo tiene que cambiar en tu vida. Tiene que haber un antes y un después. Porque Dios no te dio este mensaje para que lo archives en tu memoria. Te lo dio para que lo apliques en tu vida. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir viviendo como si nada? ¿Vas a esperar a que sea demasiado tarde? ¿O vas a tomar la decisión hoy de ser diferente, de prepararte, de blindar tu vida espiritualmente? El tiempo se acaba. Las señales están en todas partes. Y aunque no sabemos el día ni la hora del regreso de Cristo, sí sabemos que está cerca. Mateo 24:42 dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Ahora quiero hablarte de algo que muchos cristianos están pasando por alto, el ayuno. Hermano, hermana, el ayuno no es una práctica anticuada, es un arma poderosa que el enemigo no quiere que uses. Cuando ayunas, estás declarando que Dios es más importante que tu necesidad física. Estás crucificando tu carne para fortalecer tu espíritu. Jesús mismo dijo en Mateo 17:21, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Hay batallas espirituales que solo se ganan cuando combinas la oración con el ayuno. Hay fortalezas demoníacas que no se derrumban con simples palabras, necesitan el poder que viene de negarte a ti mismo. Y no estoy diciendo que el ayuno sea mágico, no es una fórmula. Es una actitud del corazón. Es decirle a Dios, te necesito más de lo que necesito este pan, te busco más de lo que busco mi comodidad. Cuando Daniel estaba en Babilonia rodeado de idolatría y corrupción, ¿qué hizo? Ayunó. Daniel 10:2-3 dice, en aquellos días yo Daniel estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y fue después de ese ayuno que recibió una de las revelaciones más poderosas sobre los últimos tiempos. ¿Coincidencia? No. Cuando ayunas, tu discernimiento espiritual se agudiza. Los ojos de tu espíritu se abren. Te voy a decir algo más que el enemigo no quiere que sepas. Hay poder en la alabanza y la adoración. No estoy hablando de cantar canciones bonitas el domingo en la mañana. Estoy hablando de una adoración que rompe cadenas, que derriba fortalezas, que confunde al enemigo. Mira lo que pasó con Pablo y Silas en Hechos 16:25-26. Pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Hermano, ¿entiendes lo que estoy diciendo? Ellos estaban presos, golpeados, humillados, pero en lugar de quejarse, adoraron. Y su adoración provocó un terremoto que abrió todas las puertas. ¿Cuántas puertas cerradas hay en tu vida? ¿Cuántas cadenas te tienen atado? La adoración no es solo música,
es una declaración de guerra. Es decirle al enemigo, tú no tienes poder sobre mí, mi Dios es más grande, y aunque todo se derrumbe a mi alrededor, yo lo seguiré adorando. Segunda de Crónicas 20:22 dice, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Cuando adoras en medio de la batalla, Dios pelea por ti. Cuando adoras en medio de la crisis, Dios confunde a tus enemigos. Pero déjame advertirte de algo. El enemigo está levantando falsos profetas, falsos maestros, falsas doctrinas. Mateo 24:11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Hoy en día hay gente que dice hablar de parte de Dios, pero sus palabras contradicen la Biblia. Hay quien promete sanidad, prosperidad, éxito, pero nunca habla de arrepentimiento, de cruz, de negarse a sí mismo, y la gente lo sigue porque les dicen lo que quieren oír, no lo que necesitan oír. Segunda de Pedro 2:1-2 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Cómo discernir lo falso de lo verdadero? Simple. Compara todo con la palabra. Hechos 17:11 dice que los de Berea escudriñaban cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. No creas todo lo que escuchas. No aceptes toda enseñanza. Verifica todo con la Biblia. Si alguien te enseña algo que contradice la palabra de Dios, huye de ahí. No importa cuántos milagros haga, no importa cuánta gente lo siga, no importa cuán carismático sea, si no está alineado con la Biblia, es falso. Y hermano, hermana, necesito hablarte también sobre el poder del testimonio. El mundo no va a ser convencido por argumentos teológicos, el mundo va a ser convencido cuando vean tu vida transformada. Cuando vean que en medio de la tormenta tú tienes paz. Cuando vean que en medio de la crisis económica tú tienes provisión. Cuando vean que en medio del caos tú tienes propósito. Apocalipsis 12:11 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Tu testimonio es un arma. Es la evidencia viviente del poder de Dios. Pero tu testimonio no se construye en un día, se construye en las decisiones diarias que nadie ve. En esa madrugada cuando te levantas a orar aunque estés cansado, en ese momento cuando decides perdonar aunque te duela, en esa situación donde decides ser honesto aunque te cueste dinero. Proverbios 20:7 dice, camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Tu vida de integridad no solo te afecta a ti, está bendiciendo a tu descendencia. Cada decisión correcta que tomas hoy está construyendo un legado de bendición para tus hijos y nietos. Quiero que entiendas algo poderoso. Dios no te está preparando solo para sobrevivir lo que viene. Te está preparando para brillar en medio de lo que viene. Daniel 12:3 dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Cuando todo esté oscuro, cuando el mundo esté confundido, cuando la gente no sepa a dónde ir, tú vas a brillar, porque vas a tener respuestas, porque vas a tener paz, porque vas a tener la presencia de Dios, y la gente va a venir a ti preguntando, ¿de dónde sacas esa paz? ¿De dónde viene esa fortaleza? Y ahí tendrás la oportunidad de compartir el Evangelio. Pero para brillar, necesitas estar lleno de la luz de Dios. Y te llenas pasando tiempo en su presencia. No hay atajos, no hay fórmulas mágicas. Es tiempo, es intimidad, es buscar su rostro. Salmo 27:4 dice,
Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. David, el hombre conforme al corazón de Dios, su prioridad era estar en la presencia de Dios. No era conquistar reinos, no era acumular riquezas, era contemplar la hermosura del Señor. Hermano, hermana, el tiempo es corto. No sabemos cuánto tiempo nos queda, pero sí sabemos que cada día cuenta, cada conversación importa, cada decisión tiene peso eterno. Efesios 5, 15, 16 dice: Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. No desperdicies tu vida en cosas que no tienen valor eterno. No gastes tu tiempo en disputas sin sentido, en chismes, en trivialidades. Invierte tu vida en lo que permanece, en la palabra, en la oración, en ganar almas, en hacer discípulos. Y quiero terminar con esto. No estás solo. Aunque el mundo se vuelva loco, aunque parezca que todo se está desmoronando, aunque sientas que eres el único que está resistiendo, no estás solo. Dios está contigo. Josué 1:9 dice: Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y no solo Dios está contigo, hay un remanente de creyentes verdaderos alrededor del mundo que están en la misma batalla, orando las mismas oraciones, creyendo las mismas promesas, resistiendo el mismo enemigo. Quiero que en este momento hagas algo conmigo. Cierra tus ojos. Sí, ahora mismo. Y en tu corazón, háblale a Dios. Dile: Señor, abre mis ojos espirituales. No quiero estar ciego. No quiero ser engañado. Dame discernimiento, dame sabiduría, dame valor para vivir en santidad. Prepárame para lo que viene y úsame como instrumento tuyo en este tiempo. Y si hay pecado en tu vida, confiésalo ahora. No esperes. Primera de Juan 1:9 dice: Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios está esperando. Él está listo para perdonarte, para restaurarte, para usarte. Hermano, hermana, esto no es un juego, esto no es teatro, esto es vida o muerte eterna. Y tú, en este momento, estás decidiendo de qué lado vas a estar. Josué 24:15 dice: Escogeos hoy a quién sirváis. Hoy, no mañana, hoy, porque mañana puede ser demasiado tarde. Algo terrible viene, sí, pero tú no tienes que temerle si estás bajo la cobertura del Altísimo. Salmo 91:1 dice: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ese abrigo es real, esa sombra es real, pero tienes que decidir entrar. Ahora, quiero que guardes silencio por un momento. No pases inmediatamente al siguiente video, no te levantes corriendo a hacer otra cosa, quédate aquí. Deja que el Espíritu Santo trabaje en tu corazón. Deja que esta palabra penetre hasta lo más profundo de tu ser. Hebreos 4:12 dice: Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Permite que esa espada haga su trabajo. Y cuando te levantes de este lugar, cuando sigas con tu día, quiero que lleves contigo esta certeza: Dios está contigo. Romanos 8:31 dice: Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No importa lo que venga, no importa cuán oscuro se ponga el mundo, tú estás del lado ganador. Cristo ya venció. Apocalipsis 1:18 dice: Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén.
y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Las llaves están en manos de Jesús. Y si Él tiene las llaves, tú no tienes que temer. Pero esa victoria no es para los tibios, no es para los que juegan a ser cristianos. Es para los que están dispuestos a pagar el precio, a tomar su cruz, a seguir a Cristo hasta el final. Lucas 9:23 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Cada día. No es una decisión de una sola vez, es una decisión diaria. Hoy decides seguir a Cristo, mañana lo decides de nuevo y el día siguiente también, hasta que tu último aliento sea una declaración de fe. Así que te pregunto una última vez, ¿estás listo? ¿Estás preparado? ¿O vas a dejar que este mensaje entre por un oído y salga por el otro? Proverbios 29:1 dice, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado, y no habrá para él medicina. No endurezcas tu corazón, no te resistas a lo que Dios te está hablando hoy, porque Él te está preparando, te está blindando, te está equipando para lo que viene. Y si tú te rindes a Él, si confías en Él, si obedeces su voz, no hay nada, absolutamente nada, que pueda separarte de su amor. Ve ahora, ve con autoridad, ve con fe, ve con la certeza de que el que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y recuerda siempre, lo que viene no es tu fin, es el principio de tu victoria eterna. Mantente firme, mantente despierto, mantente en la palabra, porque el Rey viene. Y tú, hijo de Dios, hija de Dios, estarás listo para recibirlo con las manos limpias y el corazón puro. Que así sea. Amén.